La clase del día de hoy trata de ambientes evaporíticos, procesos evaporíticos. Como su nombre nos sugiere, aquí se trata de evaporación. ¿Qué consecuencia tiene la evaporación del agua en la geología? Uno creería que esto es algo trivial, ¿no? ¿Cómo así? La evaporación del agua tiene una influencia importante en la geología en nuestro planeta, sí, tiene una influencia enorme en nuestro planeta, así que vamos a verla. ¿Qué importancia tiene la evaporación en la geología? ¿Por qué es importante la evaporación? Bueno, ya les dije que juega un papel fundamental, ¿no? Pero lo más importante es que la evaporación de grandes cuerpos de agua genera un tipo especial de objeto geológico, un cuerpo geológico, más particularmente hablando de una roca sedimentaria, pueden ir anotándolo de una vez, llamada evaporita, secuencia evaporítica o también evaporitas. La evaporación de agua en grandes cantidades genera evaporitas. Las evaporitas son rocas sedimentarias químicas. La más clásica de las evaporitas es la sal que nosotros consumimos todos los días, casi que todos nosotros consumimos sal todos los días. Los seres humanos amamos la sal. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Listo, ese es un ejemplo de una roca evaporítica. Las evaporitas se destacan por su importancia económica, son importantes económicamente hablando, no solo por la sal de mesa, sino por muchos otros minerales que se forman así, que nosotros empleamos en muy diferentes aspectos de nuestras vidas. Aquí tenemos una imagen de la cuenca de Badwater en el Valle de la Muerte en Estados Unidos, donde hay un salar. Un salar está hecho de rocas evaporíticas, más que todo sal, ¿no? Por eso se llama un salar. Ya lo vamos a ver en Google Earth y vamos a ver por qué se forma un salar aquí. ¿Por qué? Nosotros en los diferentes ejemplos que hemos visto en Google Earth hemos visto salares en varias ocasiones. ¿Por qué? Porque se está formando sal, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La evaporación del agua, pero se requiere un poquito más de contexto para entender por qué aquí y no allá, ¿no? ¿Qué factores incentivan la evaporación en un lugar en particular? ¿Por qué en algunos lugares se forman salares inmensos y en otros sencillamente no? Bueno, entonces, la proporción del agua que se evapora depende de diferentes factores. Entre los más importantes son los siguientes. Claramente la temperatura promedio del lugar, ¿no? Un lugar muy frío no va a tener mucha evaporación de agua. Así que ya podemos comenzar a pensar en qué sectores de nuestro planeta están las evaporitas ubicadas, ¿no? No van a estar en los polos, no van a estar en lugares templados, van a estar más bien en ese cinturón que se encuentra entre los lugares templados y el trópico, que es bastante árido. Bueno, la cantidad de agua que precipita, tiene que haber algo de agua, ¿no? Tiene que haber algo de agua en el sistema. Si no hay nada de agua en ese sector en particular, no se va a evaporar agua sencillamente porque no hay, ¿cierto? Entonces, esto ya nos restringe las evaporitas a lugares deprimidos, ¿no? En alguna especie de cuenca que logre capturar el agua que precipita y que se evapore en ese lugar. Entonces ya hablamos de un sitio en particular, una cuenca, ¿no? Una zona deprimida. La capacidad de drenaje de esta cuenca o su conexión con el océano, ya vamos a ver. Entre más capacidad de drenaje tenga, menos evaporación va a haber. Hay cuencas que no están conectadas con el mar, sí las hay. Eso se llama una cuenca endorreica. Endorreica, tal cual, así de fea es la palabra, endorreica. Cuenca endorreica es una cuenca que no tiene conexión con el mar. La mayoría de cuencas lo tienen, pero hay algunas que no. Cuando una cuenca no tiene conexión con el mar, o su conexión es pobre, es el lugar perfecto para que el agua quede atrapada y se evapore. ¿Listo? Entonces, eso es importante también. Finalmente, la capacidad de percolación, de infiltración del suelo, ¿no? Si el suelo es bastante permeable, si la roca que compone el suelo es bastante permeable o el suelo en sí, no vamos a tener tanta evaporación porque el agua, digamos que puede escapar esas temperaturas altas al infiltrarse por el suelo y más bien avanzar hacia el nivel freático que ya sabemos que es, ¿no? Ya sabemos que es el nivel freático aquí. Bueno, esto es una situación particular, no todos han podido ver los videos de pronto, pero más bien, si el agua infiltra, va a unirse al sistema de aguas subterráneas en lugar de evaporarse. ¿Listo? Aquí tenemos un pequeño salar, ¿no? En Deep Springs. ¿Cómo se pronunciará eso? Angel County, en California, Estados Unidos. Es un nombre indígena, claramente. Es un ejemplo de un lago seco, como se llama en español. En Estados Unidos hay estos lagos muy comunes en estas regiones de Estados Unidos, de hecho, en California, Nevada, Nuevo México. Lo llaman Playa Lake. Playa Lake es un lago muy salado, ocasional, no es permanente, y que tiene bastante sal en la costa. Es decir, es un lugar que está sufriendo bastante evaporación y que si no llueve por un buen tiempo se seca del todo. Si llueve,
otra vez se forma un cuerpo de agua que se vuelve a evaporar y enriquece todavía más ese salar que se está formando. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver un ejemplo claro de una evaporación sostenida que ocurre todos los años, o la mayoría de los años, y que empieza a acumular sal suficiente para que sea visible, para que se forme una evaporita. ¿Listo? Ahora, ¿por qué precipitan los minerales evaporíticos? Bueno, esto es algo relativamente básico, pero vale la pena mencionarlo, ¿no? Si la evaporación del agua es mucho mayor a la escorrentía y a la infiltración, ya sabemos que la escorrentía es que el agua sencillamente abandone la zona en superficie y la infiltración, que el agua se una al sistema de aguas subterráneas, penetre dentro del subsuelo. Si la evaporación es mucho mayor que estos dos, las sales disueltas en el agua pueden llegar a concentraciones superiores a su solubilidad, ¿sí? A su solubilidad máxima. Si la concentración de una cierta sal en un líquido supera la solubilidad máxima, ¿qué va a pasar? El líquido ya no es capaz de mantenerla ahí, ya no puede, se sobresaturó. Entonces precipita esa sustancia disuelta. Comienza a precipitar porque está súper concentrada, más allá de su solubilidad máxima, ¿cierto? Este es el proceso fundamental para la formación de las rocas sedimentarias químicas, la precipitación. La precipitación, pero es diferente la precipitación forzada, en este caso por una sobreconcentración, a otros tipos de precipitación, ¿no? Otros tipos de precipitación. En este caso se está dando debido a que se está evaporando el agua y hay una concentración relativa muy alta cada vez que se evapora el agua. Pero hay otros tipos de precipitación que vamos a repasar también para que no nos confundamos, ¿no? Esto es un tipo particular, es un tipo particular de precipitación que se da debido a la evaporación, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, miren, nuestro líquido, nuestra disolución con alguna sal incluida en ella. Luego, si este líquido se sobresatura en esa sal o en ese compuesto químico, comienza a precipitar y se acumula en el fondo, ¿no? Normalmente se acumula en el fondo. Y a este líquido aquí lo llaman sobrenadante, ¿no? Sobrenadante. Es el líquido residual, que sigue estando prácticamente en su saturación máxima de esta sustancia, ¿no? Esta es la formación de las evaporitas, así se forma la sal. El agua comienza a evaporarse y la concentración de sal es demasiado alta, el agua ya no es capaz de mantenerla en disolución, precipita, cae al fondo y se forma una vaporita de sal. ¿Listo? ¿Debido a qué? Debido a qué? A la evaporación del cuerpo de agua. Esa es la razón. En este caso, ¿cierto? Entonces, la conclusión importante que tienen que tener en cuenta aquí, muchachos, es que la precipitación de vaporitas se da debido al aumento de la concentración de iones disueltos por encima de su solubilidad, debido específicamente a la evaporación del agua. Esta es la clave, porque la precipitación de minerales no es algo extraño y no es exclusivo de las evaporitas. Lo que sí es exclusivo de las evaporitas es la razón por la cual se da esa precipitación, que es por la evaporación y un aumento de la concentración relativa de esa sustancia disuelta por encima de su punto de solubilidad máxima. ¿Listo? Entonces, ¿y por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Bueno, pues porque hay otras situaciones en las cuales se da precipitación de minerales que no es por la evaporación. Y vamos a recordar tres de ellas. ¿Listo? Tres de ellas. Biomineralización, que creo que no lo voy a explicar porque deberían tenerlo claro, además el nombre lo dice, ¿no? Una precipitación mediada por un proceso orgánico, por un ser vivo. Cambios en las condiciones químicas del agua, ¿no? Cambios en las condiciones oxidorreductoras, cambios en el pH del agua, pueden cambiar la capacidad del agua para disolver cierta sustancia, ¿no? En ciertas ocasiones, si el agua tiene cierto pH, es capaz de disolver más o menos cierta sustancia. Si esto varía, puede llevar al agua, puede forzarla a precipitar esta sustancia, ¿no? Finalmente, cambios en las condiciones de presión y temperatura también pueden llevar a la precipitación de una sustancia, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la capacidad de disolver calcita del agua. ¿Alguien recuerda aquí qué relación tiene la temperatura del agua con su capacidad de disolver calcita? Calcita, que es ese mineral del cual se componen muchísimos organismos marinos, moluscos, nidarios, equinodermos, briozoos, muchísimos se componen de calcita, o bueno, carbonato de calcio más bien. Es Realmente una ellos que de precipitan agua. compensación, ¿no?
¿Alguien recuerda la relación? ¿Alguien va a decir algo? Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Yo no. ¿Aló? Qué pena, tener el volumen bajito. ¿Me estás hablando? Eh, Profe, ¿qué es el ambiente de compensación de la calcita? Que es una vaina que después después de cierta temperatura a un nivel de profundidad en el mar ya no se precipita, sino que no se puede precipitar. Entonces, por eso es que saben hasta qué punto de profundidad pues, va a llegar la precipitación de la calcita, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. El nivel de compensación de la calcita que tú mencionas es una consecuencia de variaciones en la solubilidad de la calcita. Pero ahora pensemos, ¿no? ¿Hacia dónde deja de ser soluble? ¿Hacia abajo o hacia arriba del nivel de compensación? ¿Te acuerdas de eso? Está el nivel de compensación. Digamos que el nivel de compensación está a 1000 metros. Así, ¿y qué pasa? Por debajo de ese nivel de compensación, ¿podemos precipitar calcita o no podemos precipitar calcita? ¿Te acuerdas? Los animales No, pueden profe. precipitar. ¿Qué cosa? No No, se profe, por puede. eso. La calcita, por eso es que los animales de mayor profundidad generan su caparazón de silicio, si no me equivoco. No tengo ni De- cuándo, pero creo que es así. exacto, exacto, ¿no? Eso es exactamente lo que pasa, ¿no? Entonces aquí tenemos la situación interesante de que la temperatura tiene una relación inversa con la capacidad de precipitar, con la capacidad de disolver carbonato de calcio del agua. Cuando está más fría, tiene más capacidad de disolver carbonato de calcio y eso hace que los animales no puedan mantener su estructura en buen estado porque se disuelve. Pero ya cuando el agua está más caliente, la solubilidad se reduce y el animal puede precipitar tranquilo su caparazón sin que se disuelva y tenga que hacer un esfuerzo adicional para mantenerlo ahí. Entonces, como tú mencionas, por ejemplo, las esponjas profundas son esponjas vítreas, ¿no? O de quitina. Muchos animales profundos son vítreos porque es más fácil mantener un caparazón de sílice que de calcita a esa temperatura fría en particular donde el carbonato de calcio se vuelve muy soluble. Exacto, entonces, perfecto, ahí tenemos un caso de presión y temperatura, ¿cierto? Bueno, hablemos un poco de biomineralización. Ya sabemos que es la biomineralización, ¿no? Es un proceso frecuente, muy frecuente, la precipitación de un mineral debido a la acción de un organismo. El mineral más biomineralizado es el carbonato de calcio en forma de aragonito inicialmente y luego termodinámicamente se transforma a calcita. El aragonito es ligeramente inestable. Creo que todavía no se entiende muy bien por qué los organismos prefieren precipitarlo en forma de aragonito, pero es lo más común, lo cual es todavía un tema de estudio. El aragonito rápidamente se convierte en calcita por ser más estable y forma la roca caliza. ¿Sí? Y esto no es nada raro, esto es algo común. Yo espero que en la clase les quede claro lo importante que es la biomineralización. Ahora, precipitación por variaciones en las condiciones químicas. Les voy a dar un ejemplo de esto que es importantísimo para la historia de la Tierra, para la historia de la vida en la Tierra. ¿Alguien ha escuchado de un evento llamado el gran evento de oxigenación? ¿Alguien ha escuchado tal vez una historia acerca de que nuestra atmósfera no era oxidante en el pasado, sino que todo lo contrario era reductora? No había oxígeno en la atmósfera. ¿Alguien ha escuchado esa historia? Bueno, les voy a contar esa historia. En el precámbrico, en el proterozoico, en épocas muy antiguas de la Tierra, la atmósfera era muy diferente químicamente hablando y también la química del océano era muy diferente. No era oxidante, era reductor. No había oxígeno disuelto en el agua, ni tampoco había oxígeno en la atmósfera. ¿Por qué sabemos esto? No, porque esto es una afirmación increíble la que estoy haciendo. Evidencias, entonces, ¿cuáles son las evidencias, profe? ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, pues aquí están, ¿no? Evidencias deben haber siempre. Entonces, en ciertas épocas de la Tierra, empezaron a precipitar óxidos de hierro de forma masiva en ambientes marinos. Estos óxidos de hierro se formaron por un cambio de condiciones de las condiciones de oxidorreducción del agua. Pasaron de ser reductoras a oxidantes. ¿Sí? Esto hizo que precipitara el óxido de hierro que antes estaba disuelto, porque cuando el agua es reductora puede mantener disuelto el óxido de hierro, pero cuando es oxidante no puede, lo precipita en óxido de hierro, hematita o magnetita, cualquiera de los dos. Aquí me parece que hay un error, cambio de condiciones oxidantes a reductoras, realmente es lo contrario, ¿no? Pasó de reductor a oxidante. Así que les pido disculpas por esto, ¿no? Pero bueno, creo que podemos inferir que las condiciones actuales de la mayoría de los sectores del océano son oxidantes. Hay pequeños lugares donde no, las llamadas zonas muertas, ¿no?
que son un fenómeno que merece mucho estudio. En la actualidad se dan en ciertas condiciones particulares donde hay ríos que botan muchos fertilizantes. Esto ocasiona una sobrepoblación de algas cuya putrefacción consume todo el oxígeno y genera una zona muerta. Las zonas muertas en la actualidad no permanecen mucho tiempo, pero en el pasado podían permanecer por millones de años, especialmente en el Mesozoico fueron muy comunes, zonas muertas donde las condiciones eran reductoras debido a la acumulación de materia orgánica que se pudría y también debido a que las aguas de los océanos mesozoicos eran mucho más quietas, ¿no? No tenían la circulación saludable saludable entre comillas, que se observa ahora en el Holoceno. Al parecer las aguas de los océanos mesozoicos tenían gradientes de temperatura menores y por alguna razón, bueno, eso es otra cosa. El hecho es que volvamos a la historia que les estaba contando. Las condiciones cambiaron de reductoras a oxidantes hace muchísimo tiempo, hace por lo menos 3.000 millones de años, 3.000 millones de años. Ocurrió de hecho en varios eventos, pero hay uno especial que se llama el gran evento oxidativo. ¿Y de dónde salió este oxígeno? ¿Alguien sabe de dónde salió este oxígeno? Porque empezó a aparecer oxígeno libre, O2, en el agua, lo cual cambió las condiciones oxidorreductoras del agua, precipitó estas formaciones de hierro bandeado famosas en todo el mundo. ¿Pero qué causó este oxígeno? ¿Quién puede creer eso? Juan Pablo nos dice la fotosíntesis de las algas. Exacto, Juan Pablo. Aparecen por primera vez las algas cianobacterias, me parece. Bueno, aquí me podría equivocar porque esto no es mi especialidad, pero aparecen los primeros organismos fotosintetizadores. Y bueno, yo tengo entendido que hay varias rutas químicas de fotosíntesis, no hay una sola manera de hacerlo. Esta en particular de las algas produce oxígeno en cuantía. Y yo les hago una pregunta a los biólogos que están aquí. ¿Las plantas superiores vasculares producen oxígeno en cuantía o producen el mismo que consumen? Esa es una pregunta que siempre he querido recibir como más opinión de alguien que de pronto sepa en primera mano la respuesta. Yo tengo entendido que no, pero las algas y demás seres fotosintéticos primitivos sí producen oxígeno de sobra. Esto oxigenó no solo los océanos, sino el mundo. Precipitó todo ese hierro bandeado, formando estas formaciones que ahora son explotadas, por ejemplo, en Australia. Miren lo espesa que es esta formación de hierro bandeado. Esto es muchísimo hierro. Esto fue un proceso muy importante. Cambió la historia del planeta Tierra para siempre y punto. Esto es algo demasiado importante. Las algas son absolutamente fundamentales. Cambiaron el mundo. Nosotros no estaríamos aquí, esta clase no estaría sucediendo si no fuera por eso. Ni habrían los animales que hay ahora, ni nada de eso. Pero bueno, acá está un ejemplo de cómo las condiciones oxidorreductoras del agua cambiaron y precipitaron un mineral no evaporítico. Estos son repasos. Esto es una roca sedimentaria química. Esto es una roca sedimentaria química también. ¿Listo? Finalmente, hablemos de cuando las condiciones de presión y temperatura varían. En una vena de cuarzo, el cuarzo precipita debido a que, a medida que, bueno, aquí tenemos que hacer de pronto un dibujito porque esto es un poco más. Aquí tenemos nuestros apuntes de la clase pasada de glaciaciones, ¿no? Entonces, tenemos nuestra clásica intrusión ígnea, ¿no? Aquí un cuerpo ígneo, digamos que es granito. Los cuerpos, esto no solo lava, sino que tiene también muchísima agua muy caliente, ¿no? Esta agua comienza a fluir a través de fracturas y forma vetillas. Obviamente esto no está a escala, esto sería mucho más delgado. Pero la temperatura se reduce a medida que subimos, ¿no? Y la capacidad de disolver sílice se reduce también. A partir de cierto punto empieza a precipitar cuarzo, venas de cuarzo. Y de hecho hay un orden de otros minerales. Hay un orden de otros minerales, ¿no? Luego calcita, luego este, luego el otro. Yeso, de eso se puede dar curiosamente en estos ambientes también. Entonces aquí debido a que el agua está perdiendo temperatura, su capacidad de disolver, y presión también, su capacidad de disolver ciertos minerales se reduce y empieza a precipitarlos. En este tipo de lugares se da la precipitación del famosísimo e importantísimo metal que siempre nos ha gustado mucho, el oro. Se da en este tipo de lugares, en este tipo de contextos se da la precipitación de oro. Por ejemplo, tenemos la mina de Marmato Caldas, precipitó por el proceso que les acabo de mencionar, obviamente enormemente simplificado de mi parte, porque esto ya sería geología económica avanzada, esto es un depósito epitermal, tiene muchas otras definiciones, pero básicamente se dio así.
Esta es la comunidad de mineros que trabaja la parte alta de Marmato, la cual está dividida por una línea en la mitad de Gran Colombia Gold, una empresa grande abajo, y los mineros artesanales arriba. Yo he visitado este lugar, es un lugar triste, es un lugar verdaderamente triste. Todo esto que ustedes ven aquí, estos chorros naranjas de acá, son desechos de procesos de cianuración artesanales. Se utiliza mercurio sin ningún tipo no hay, mejor dicho, no hay ningún problema, se hace y se bota ya. Por acá abajo una quebrada que es terrible, la quebrada más contaminada que he visto en mi vida, nunca había visto algo así. Es una situación difícil, es difícil que el hombre y el medio ambiente se lleven bien a veces, especialmente cuando no hay como intenciones, ¿no? Y cuando me hacen muchos problemas, ¿no? Muchos culpables, mucha gente tampoco se le facilita ni se le ha enseñado cómo hacer las cosas mejor. Pero sí, es la situación que se vive en el país. Las explotaciones artesanales de oro normalmente son así, practican la cianuración y utilizan mercurio de forma artesanal y no es muy bien manejado. Es además de ser un lugar bastante difícil, ¿no? En términos de seguridad y todo eso. Yo he visitado este lugar y es un ambiente tenso que es común en lugares donde hay oro y esmeraldas. Esos dos tienen en común eso, ¿no? Tienden a atraer ciertos personajes que generan tensiones, ¿no? Pero bueno, es algo que hay que solucionar y es algo que toca mirar cómo se logra, porque son personas que viven de eso, es su vida, así que hay que seguir trabajando en mejorar el tema. Hablemos de los minerales evaporíticos. ¿Qué minerales se forman en las evaporitas, además de la sal? Ya sabemos todos que la sal se forma en minerales en este ambiente, pero ¿qué otro, no? Tenemos, por ejemplo, la calcita, la clásica calcita, la calcita se forma en todas partes, ¿no? Ya, yo creo que, pucha, es como la desmineralización en vetas hidrotermales, lo que les acabo de explicar de esto de Marmato, esto se llama una beta hidrotermal, también se forma calcita, ahora también en ambientes evaporíticos calcita. Sí, la calcita es un mineral muy común, la verdad. Tiene muchas maneras de formarse y los cristales que forma son diferentes dependiendo de su origen. Alita, ¿alguien sabe cuál es la alita? La alita es la sal, cloruro de sodio, en geología la llamamos alita, para distinguirla de otras sales. El yeso, la kieserita, epsomita, poliolita, bórax, trona, estos son todos minerales con aplicaciones industriales. Hablemos, por ejemplo, del bórax. Este es un mineral de gran importancia para la fabricación de jabones y detergentes. El bórax se explota allá en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos. Hay minas de bórax muy útil a la hora de fabricar detergentes, jabones y sustancias similares. Y aquí tenemos la sal, la famosa alita. Todos sabemos lo importante que es la alita. De hecho, este es uno de los momentos en los que menos importante es. Antes solía ser un recurso preciosísimo, más preciado que el oro, o bueno, no por unidad de volumen, ¿no? Obviamente un muisca no iba a cambiar 1 kilo de oro por 1 kilo de sal, que no, obviamente no, pero su valor estratégico sí era mayor que el oro, me parece a mí, en los tiempos antiguos de nuestra nación. Los muiscas tenían el control de las minas de oro de Nemocón y Zipaquirá. Los muiscas no tenían minas de sal, disculpe, me dije oro, me parece, ¿no? Los muiscas no tenían minas de oro de hecho, no sé si se ha encontrado una mina de oro muisca. Parece que no tenían ninguna, pero tenían la sal, la controlaban bien, se encargaban de que no tomaran ese territorio. Ellos estaban en conflicto con personas, con otros grupos cercanos, ¿no? Pero no lograron derrotarlos y ellos mantuvieron el control de la sal. Gracias. Mantuvieron el control de la sal y la intercambiaron por grandes cantidades de oro que ahora se encuentran en la laguna de Guatavita, en muchos lugares, ¿no? Entonces podemos ver que los muiscas tenían una posición de privilegio gracias a la sal. No es que la sal era más valiosa que el oro, no, obviamente un gramo de sal no valía lo mismo que un gramo de oro, pero estratégicamente hablando sí era muy beneficioso para ellos tener las minas de sal bajo su control. Dos minerales evaporíticos, sal y bórax. Bueno, ahora hablemos de un concepto fundamental que es la secuencia evaporítica. Vamos a mirar si alguien ha escrito algo. Por ahora nada. Miren, los minerales, a medida que el agua se evapora, los minerales precipitan en cierto orden. Este orden se le conoce como la secuencia evaporítica. De hecho, es un orden bastante constante. ¿Cómo se averiguó este orden? Con un experimento muy sencillo que hicieron científicos, que no me acuerdo el nombre, pero
Es un experimento muy clásico. Coger agua de mar y evaporarla, una gran cantidad de agua de mar y evaporarla y mirar qué minerales comienzan a precipitar. El orden de esta precipitación es de acuerdo a la solubilidad de los minerales. Entre menos soluble, más rápido va a precipitar. Obvio, ¿no? Empieza a evaporarse el agua, el volumen de agua se reduce, la concentración de todas las sustancias disueltas aumenta. La menos soluble va a precipitar primero, ¿cierto? Esta secuencia que les voy a mostrar es la secuencia evaporítica del agua de mar, No toda el agua es de mar, entonces no todas las secuencias evaporíticas van a ser iguales. Pero esta es la más importante, ¿listo? Es bastante consistente. Ustedes hacen el experimento con el agua de mar de donde quieran, la van a ver. Así que comencemos. De arriba para abajo, primero va a precipitar la calcita. ¿Cuándo precipita la calcita? Cuando un 50% del agua se ha evaporado. Siguiente, cuando tenemos ya un 80-90% del agua evaporada, bastante, ¿no? Esto es bastante evaporación ya, precipita yeso y anhidrita. El yeso es sulfato de calcio hidratado, la anhidrita es sulfato de calcio no hidratado, son dos minerales muy relacionados que se suelen dar en conjunto y que se pueden transformar el uno al otro dependiendo de lo que pasa. Pero no importa, dejémoslo como yeso si quieren, no se preocupen de especificar si es anhidrita o yeso. Cuando ya tenemos de un 86% a un 94%, esto es una gran cantidad de evaporación del agua, empieza a precipitar la halita, la sal de mesa. Y finalmente las últimas son las sales de potasio y magnesio, como por ejemplo la silvita, que es el ejemplo que tenemos ahí. Más de un 94% del agua tiene que haberse evaporado. Esto para el agua de mar. Claramente, si tenemos agua diferente composición, pueden haber diferencias. Eso es algo importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora hablemos de los tipos de vaporitas por su formación, por el ambiente donde se forman. Dos tipos de vaporitas, continentales y marinas. ¿Listo? Las vaporitas continentales se forman debido a la evaporación de agua en áreas continentales, con drenaje restringido y altas temperaturas. Ya hablamos que esto favorece la evaporación de grandes cantidades de agua, ¿no? Que haya un drenaje restringido, es decir, una cuenca cerrada sin salida al mar, y que hayan altas temperaturas. Si es muy frío, el agua no tiende a evaporarse, para nada, tiende a mantenerse ahí o a congelarse. Ahora, algo muy interesante, las evaporitas marinas. ¿Por qué es interesante? Les voy a comentar por qué. Son formadas por la evaporación de minerales, ya sabemos que eso es lo que es una evaporita, debido a la evaporación en cuencas marinas de gran tamaño. Y miren esto, no existen ejemplos actuales de este sistema. No hay ninguno en la actualidad. No les puedo mostrar un ejemplo de esto en Google Earth porque no lo hay. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vimos si regresamos a las primeras clases de todas, vimos algo llamado el uniformismo, ¿no? Que el uniformismo era más que todo un principio prácticamente filosófico que decía, si las cosas han sucedido así en la actualidad, entonces han sucedido así en el pasado. Pero esto rompe con eso, ¿no? Si ustedes se fijan y les gusta pensar de esa manera, esto rompe con eso, porque no tenemos ningún ejemplo de esto actualmente. Entonces, ¿cómo podemos suponer que pasó así en el pasado? ¿Qué nos lleva a pensar entonces que podemos decir, ah, no, pero esto sí sucedía antes? Vamos a ver qué. Comencemos con lo que sí tenemos en la actualidad visible, las evaporitas continentales. Se forman en regiones continentales, es decir, alejadas o al menos no completamente conectadas con el mar, debido a procesos como, por ejemplo, un sistema de fallas normales tipo Graben-Horst. ¿Alguien recuerda esto? Un sistema de fallas normales tipo Graben-Horst. Ya lo vimos, deberían saberlo. Esto realmente es un tipo particular de cuenca endorreica en regiones áridas. Cuencas interiores sin salida al mar en regiones áridas. Esto es el concepto general de lo de arriba, ¿no? Cuencas interiores sin salida al mar en regiones áridas. Esto es lo que llama una cuenca endorreica. ¿Alguien tiene un ejemplo de una cuenca que no tenga salida al mar? Hay varios famosos, unos más famosos que otros. ¿Pero alguien conoce alguna cuenca endorreica, la llamada cuenca endorreica? Si alguien lo conoce, al menos una, que la mencione. Miren este último ejemplo, planicies mareales en regiones áridas, llamadas en la lengua de la región como Sapka. Un Sapka, esto es una planicie mareal en una región árida. Vamos a ver cómo se ve esto, porque nada más así describiéndolo no dice nada, ¿no? Planicie mareal, región árida, ¿qué es eso? Especialmente en ambientes regresivos. Y ya estamos viendo que estamos trabajando conceptos avanzados, ¿no? Esta es la última clase ya de geología general. Solo nos falta la clase de geología económica de mi parte, que es un poquito más como geográfica, ¿no? Hablar de los factores humanos de los minerales.
¿Qué es un ambiente regresivo? Esto no lo hemos tratado, pero lo que sí hemos tratado un Gravenhorst, un sistema de fallas normales. Bueno, vamos a ver esto, cómo se ve esto, ¿listo? Entonces, miren, esto es un sistema de Gravenhorst en la provincia de Basin and Range, en el suroeste de Estados Unidos. Vamos a ir, no tenemos que limitarnos aquí, ¿no? Podemos ir allá en Google Earth. Es este sector. ¿Alguien recuerda por qué este sector ya lo visitamos antes? Lo visitamos en la clase de geología estructural. ¿Qué tipo de fallas hay aquí? ¿Alguien se acuerda por qué visitamos este sector? La provincia de Basin and Range tiene fallas normales que están dispuestas de esta manera. Les voy a explicar. Que es un sistema de Graben y Horst. Tenemos acá falla normal hacia acá, falla normal hacia acá, un bloque desciende, y acá tenemos uno que no ha descendido. Aquí tenemos así, aquí tiene el bloque que descendió, aquí. Entonces, esta es la falla normal, ¿no? Esta es la falla normal. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, ¿cierto? Obviamente esto se erosiona, está lenta, obvio, está lento, esto se erosiona, obviamente, y no va a quedar así como con esa forma, entonces se van a formar aquí una cadena montañosa, y acá se forman, obviamente, los llamados conos de rubios que suavizan el terreno, por supuesto. Aquí se forma esto, ¿cierto? Sí, acá otro cono de rubios, aquí hay otro y aquí esto, ¿cierto? Entonces se forma un paisaje particular de range, ¿cierto? Que es como, digamos, en inglés una cordillera, sí, una cuchilla, y un basin, que es una cuenca. Entonces se forma un paisaje particular de basin and range, valle y cordillera, valle, cordillera. Bueno, yo uso cordillera para algo mucho más grande, que sierra, llamémoslo sierra, una sierra, valle. Y estos sectores suelen estar no conectados con el mar, tienen una conexión pobre con el mar. Esto es lo que tenemos aquí, miren. Sierra, valle, sierra, valle, sierra, valle, bueno, ya eso ustedes lo saben. Y en estos sectores pobremente conectados con el mar, además de que estamos acá en la zona intertropical, que es muy árida, no solo en Estados Unidos, sino también especialmente por acá en el Sahara, en Irán, entonces tenemos mucha evaporación. Y además se nos dieron otra situación favorable, que es la ocurrencia de esta cuenca y sierra debido a fallas normales, y se forman salares. Miren, aquí tenemos un salar. El agua se está evaporando aquí, no logra llegar al mar y se evapora y forma sal. Listo, muchachos, hasta aquí creo que lo tienen como claro, nadie ha preguntado nada, recuerden, pregunten lo que quieran. Ahora, ¿esto qué, no? ¿Esto de aquí qué? ¿Alguien conoce este lugar? ¿Alguien? Creo que ya lo vimos esta clase, ¿no? Esta clase ya lo vimos. ¿Alguien sabe esto? Este enorme masa blanca de aquí, ¿qué es? No, nadie sabe qué es esto. Es un lugar icónico para los mochileros, que los suramericanos todos van aquí. Es bellísimo. Profe, el Salar de Uyuni. Exactamente, es el Salar de Uyuni, sí señor. Otra secuencia vaporítica muy famosa y la más grande del mundo. La más grande del mundo, el salar más grande del mundo. Entonces uno llega a preguntarse cómo se formó. Se formó debido a que aquí había un lago pobremente conectado con el mar, que empezó a evaporarse y logró mantener esa tasa de evaporación y recarga de agua por mucho tiempo, y se colmató completamente de sal. Según lo que tengo entendido, este lago de aquí va por el mismo camino, se está salificando, no tiene una salida al mar y está comenzando a seguir el mismo camino que siguió el Salar de Uyuni, que solía ser un lago mucho más dulce, ¿no? Inicialmente estos lagos comienzan siendo de agua dulce y si pierden su conexión con el mar, empiezan a salificarse debido a la evaporación. Y además que aquí pues se nota que es bastante árido, ¿no? Y las temperaturas pueden llegar a ser altas en verano, pero yo no sé cómo son las temperaturas en el Salar de Uyuni de todas formas, porque es bastante alto, son 3.700 metros sobre el nivel del mar, siempre es elevado. Así que aquí yo creo que lo más crítico fue su pérdida de conexión con el mar, que eso sucede. Ahora el lago Titicaca está bien drenado. Drena, a ver, busquemos por dónde drena, sería interesante mirar a ver por dónde drena el lago Titicaca, porque tiene que drenar, miren,
¿Esto de aquí qué es? Sí, parece drenar por este río de aquí. Aquí está 3.800, aquí está 3.819, 3.830. No, esto está subiendo hacia acá. Realmente este río está alimentando el lago. Bueno, les dejo como tarea mirar dónde drena el lago Titicaca, pero tiene que drenar, porque si no drenara, se empezaría a salificar y seguiría el camino de este lago de aquí y del lago que formó el Salar de Uyuni. Vamos a otro caso, ¿no? El más grande de todos, este de aquí. La cuenca endorreica más importante, en mi opinión, más grande de todas, que es el mar Caspio. El mar Caspio no está conectado con los mares, por ejemplo, el mar Negro, el mar Mediterráneo, no, él es una cuenca endorreica. Inicialmente era más dulce, se fue salidificando debido a la evaporación y se formó el mar Negro. Y de hecho, si miramos las costas del mar Negro, ya vemos que se están comenzando a formar costras de sal en algunos sectores. Ahora miren esto de aquí. ¿Ustedes recuerdan que aquí había un mar que ya no está? ¿Recuerdan? No, yo creo que si ustedes miran los mapas, es increíble, ¿no? Si ustedes miran los mapas que nosotros teníamos cuando éramos chiquitos, acá había un mar que ya no está. Había un mar que ya no está, se secó. Y de hecho el olvido ya se está llevando este mar, porque yo me acordaba del nombre, ya ni siquiera me acuerdo, debido a que ya no está, ya no, nadie lo menciona. Acá había un mar pequeño que se secó completamente. Increíble, ¿no? Y dejó costras de sal al secarse. ¿Por qué creen ustedes que se secó? Bueno, en este caso se secó porque el drenaje de agua que lo alimentaba fue desviado por la gente de la región para pues lo de siempre, ¿no? Para cultivar el alimento de nuestros animales y nuestro alimento. Así que todos esos ríos dejaron de caer aquí y el mar se secó increíblemente. Ya esto es una alteración del paisaje impresionante de nuestra parte. Pero aquí estaba. Alguien debería mirar cómo se llamaba por ahí en internet. Se me olvidó, hombre, se me olvidó. Vamos a ver si me olvidó cómo se llamaba. Pero acá se ven los rastros, se ven las costras de sal que dejó su última evaporación. Y todavía hay unos cuerpillos de agua ahí, ¿no? Pero esto solía ser un cuerpo grande, conectado. Bueno, entonces tenemos varios casos de cuencas endorreicas y de formación de sal. Un caso muy interesante son los salares que se forman en cráteres de volcanes. Miren, por ejemplo, por aquí, en este sector árido, esto es una cadena volcánica. Miren este cráter, esto es un cráter de un volcán y el cráter actúa como una cuenca endorreica chiquitica, ¿no? Porque todo el agua de lluvia cae ahí y obviamente no logra salir y se forma un salar. Y miren que el salar está coexistiendo con pequeños conos de cenizas, miren. Acá hay conos de roca basáltica que ha sido extruido por el volcán, mucho más pequeños que la caldera inicial, no miren esta caldera tan grande, pero siguieron habiendo procesos y miren cómo están coexistiendo sal y rocas ígneas en un mismo lugar, debido a la aridez, debido a que se formó una depresión topográfica sin salida al mar y debido a que de todas maneras en este sector tenemos mucha actividad volcánica, o tuvimos más bien mucha actividad volcánica. Esto se llama Emi-Kousi, el sector está ubicado en Chad, un país llamado Chad. Es un lugar muy remoto, muy difícil de acceso y yo creo que también muy peligroso. Bueno, vamos a continuar. Ya tenemos aquí varios ejemplos, ¿no? Aquí tengo una opinión, que bueno. El mar de Aral, eso, Cristian, gracias. El mar de Aral, eso se llama. Creo que estaba acá, tiene cara de haber estado ahí. El mar de Aral, un mar desaparecido. Eso me parece increíble, ¿no? Nosotros necesitamos demasiados recursos. Somos un ser vivo muy exigente, ¿no? Entonces todos los cultivos para irrigarlos se les requería agua, que se desvía y listo, no hay problema. Ahí lo interesante de mi pregunta es entonces a dónde se está yendo esa agua, porque el agua ni se crea ni se destruye, eso sí. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con visiones de que el agua en el mundo se va a acabar. No, el agua no se va a acabar, el agua ni se crea ni se destruye, se puede contaminar, se puede muchas cosas, pero acabarse como acabarse de que ya no hay más, no, realmente puede haber, no hay más agua potable, bueno, puede ser, pero entonces ¿a dónde se fue esta agua, no? ¿Será que es una pregunta muy interesante que no tengo ni la más mera idea de qué pudo haber pasado con esa agua, que debe estar siendo utilizada en cultivos en varios lugares? Yo creo que se infiltra en el terreno o se evapora, no sé, pero ya dejó de caer al mar de Aral.
¿O está drenando por otro lado llena de fertilizantes? No, no sé, es una buena pregunta. Es una buena pregunta, no sé dónde, digamos, en términos de masa, dónde se está yendo esa agua. Pero gracias, gracias por haber averiguado. De verdad, es el mar de Aral. Era el mar de Aral. Ahora son un grupo de charcos que cada vez yo creo que son más pequeños y están yendo a la extinción. El mar Caspio sigue ahí, ¿no? También es una cuenca endorreica. Otro mar de este tipo, ¿alguien sabe cómo se llama este mar de aquí? Este mar es famoso. No es un mar, es un lago salado, pero le llaman el mar muerto. El mar muerto aquí en este sector. A ver, esto es Israel, y Egipto y Palestina, ¿no? Aquí por aquí, un lugar en disputa actualmente, un lugar en conflicto actualmente. Lo mismo, tenemos aquí una cuenca endorreica, no hay salida al mar en este sector, el agua se saliniza demasiado. El día en que, algún día este mar se va a llenar de sal en el fondo y ya no va a haber ni siquiera cuenca, va a colmatarse de sal, como pasó en el Salar de Uyuni. Y de hecho, ya hay secuencias de rocas evapolíticas muy espesas a los lados del Mar Negro. Se pueden encontrar ya grandes cuerpos de sal que este mar poco a poco ha venido precipitando debido a su situación en un lugar árido, a su poca conexión con el mar y a las altas temperaturas a lo largo del año en esta zona. Bueno, estos son todos evaporitas continentales, absolutamente todos evaporitas continentales. Tenemos este caso en Estados Unidos, tenemos este caso el Salar de Uyuni. Una cosa interesante del Salar de Uyuni, además de que es el más grande del mundo, es que tiene grandes cantidades de sales de litio. El litio se está volviendo uno de los recursos minerales más importantes en la actualidad debido a que no se ha encontrado una manera de hacer baterías efectivas sin litio. El litio está subiendo de precio enormemente y eso ocasiona que empiecen a haber más esfuerzos de búsqueda de litio. Y el Salar de Uyuni está dentro de esos posibles prospectos. Pero obviamente hay un conflicto en el hecho de que el Salar de Uyuni tiene valor cultural, tiene valor turístico, y pues llegar y extraer las sales de litio de ahí sería una situación difícil. Pero sí, yo soy de los que piensan que si la demanda llega a ser suficientemente grande, terminamos haciéndolo. Y lo digo en plural, porque cuando uno se compra un carro eléctrico, cuando uno está demandando ciertas cosas. Si la demanda es suficientemente grande y no se encuentra un avance tecnológico que nos permita utilizar otro metal que no sea tan escaso, porque el litio es notoriamente escaso, pues vamos a terminar intercediendo esto, porque la Revolución Verde tiene todo el apoyo de grandes sectores políticos que son muy poderosos, así que pues, de que son capaces de lograrlo, son capaces de lograrlo. Pero bueno, yo creo que logramos hacer un avance tecnológico, algún tipo de batería distinta que nos permita salvar el Salar de Uyuni y interceder otro lugar, probablemente no. Normalmente las presiones de minería y eso normalmente recaen en los países menos poderosos, las más fuertes de todas, como en África, por ejemplo. Entonces, para la Revolución Verde se necesita mucho cobalto, por ejemplo. Congo tiene mucho cobalto. Entonces, pues hay explotaciones terriblemente o sea, mejor dicho, no hay derechos humanos ahí, prácticamente gente esclavizada por grupos armados de la zona, y ellos le venden esos minerales a una persona en Ruanda, y esa persona en Ruanda se los vende a una persona en China, y esa persona en China se lo vende a otro, y terminan nuestros computadores sin ningún, y nosotros no nos sentimos culpables. Yo soy una buena persona, yo no tengo nada que ver con eso. Pero hay toda una cadena de diferentes personajes que se encargan de casi que desaparecer esa relación que nosotros tenemos con lo que está pasando allá. Y que entonces, ojos que no ven, pues corazón que no siente. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero resulta que sí, pero pues es más fácil para uno muchas veces desligarse de eso y sentirse bien. Miren, este es el caso de una planicie mareal, un salar formado en la planicie mareal de El Melah, Tunisia. Vamos a visitarlo, ya que tenemos la oportunidad, ¿no? Saber dónde queda eso, saber si lo encuentro. A ver, entonces, Tunisia. Aquí no tengo los límites de los países, pero yo más o menos sé dónde queda Tunisia. Ya queda acá. ¿Será que me equivoco? Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué sucede? Hay ciertos sectores del mar donde en marea alta, ¿qué es esto? No, esto es una ciudad. En marea alta el agua entra, ¿cierto? En marea baja el agua retrocede. En marea alta entra y normalmente se atrapa, si la zona es muy plana, queda atrapado algo de agua. Eso se llama una planicie mareal. Y obviamente esto es un sector muy árido, entonces esa agua
se evapora y empieza a precipitar sal, y esto se repite. No, no lo encontré, nos va a tocar con el dibujo. Entonces, ¿qué pasa? En marea alta, como digo, el agua entra, ¿cierto? Y en marea baja, desciende, pero se queda atrapada cierta cantidad de agua, y esa cantidad de agua se evapora, y así ese proceso se repite, y se forma una vaporita tipo Zapka, que tiene unas características peculiares, diferentes a las demás. Pero miren, esto sigue siendo continental. Bueno, sí tiene una conexión con el mar, en cierta forma, pero sigue siendo continental. Seguimos estando en un sector continental. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. Lo que hace diferente es que este tipo de vaporita está evaporando agua de mar. En este caso teníamos agua de lluvias normales, en este caso también agua de lluvias normales. Entonces aquí viene una pregunta, pero ¿cómo así? ¿El agua de las lluvias normales no es dulce? Sí, relativamente hablando, sí, no tiene mucha sal, pero tiene un poquito, siempre tiene un poquito. ¿De dónde viene esta sal? De la interacción del agua con las rocas. Esas son sustancias muy comunes. El agua, cuando interactúa con la roca, bajando por quebradas, se salifica un poquito, siempre sucede. ¿Listo? Entonces, el agua dulce también contiene sales, solo que en menores cantidades. Y esta es agua de mar, por ende yo creo que la precipitación de minerales aquí es todavía más fuerte que en estas evaporitas tipo Uyuni o tipo Basin and Range, ¿no? Porque aquí la fuente de agua es el agua de mar. Seguramente también cuando llueve, esta agua se acumula ahí, ¿no? También. Entonces aquí tenemos tres casos. Bueno, ahora hablemos de las evaporitas marinas. Las evaporitas marinas, a veces llamadas gigantes salinos, son un ejemplo de un sistema geológico que carece de ejemplos actuales. Repetí la palabra ejemplo. Son un caso de un sistema geológico que carece de ejemplos actuales. Esto es algo interesante. ¿Por qué? ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo podemos decir dónde está el uniformismo, profe? ¿Dónde está el uniformismo? No que las cosas sucedían antes como siempre suceden ahora. Sí, esa es la idea general, pero como todo tiene sus excepciones. Hay cosas que no se pueden explicar con lo que vemos actualmente. ¿Qué es lo que no podemos explicar que nos lleva a inferir que han habido vaporitas de ese tipo? Se ha inferido a partir de secuencias de vaporitas, secuencias de rocas evaporíticas cuyo tamaño y espesor no pueden ser explicados a partir de los ejemplos actuales. Es decir, esa vaporita es demasiado grande como para que no puede ser. Entonces, tenemos que pensar en algo distinto. Y esas son las evaporitas marinas. Bueno, entonces, primero que todo, ¿por qué creemos que en la actualidad no se están dando este tipo de ambientes? Número uno, las temperaturas necesarias para la formación de vaporitas marinas no se presentan en el Holoceno. Nosotros ya vimos una clase de procesos glaciares, ya sabemos que estamos en la glaciación del Pleistoceno o glaciación del Cuaternario, ya sabemos que las temperaturas actuales son relativamente frías, así que no hace suficiente calor para formar este tipo de vaporitas, ¿no? Eso es lo que pensamos, esa es la teoría. Esto es una teoría, porque esto sigue siendo una teoría, las evaporitas marinas. Ahora miren esto, para que se forme un metro vertical de sal, se requiere evaporar una columna de agua de mar de 75 metros. 75 metros de agua de mar por un metro de sal. Entonces, hay evaporitas que tienen hasta 1 kilómetro de espesor. 1 kilómetro de espesor. Es decir, 75.000 metros de agua de mar debieron haberse evaporado. Esto es muchísima agua, ¿no? El nivel del mar primero nunca ha estado tan alto. Obviamente nunca hubo 75.000 metros de agua. No, obviamente no, más bien había un cuerpo de agua grande, súper salino, pero bastante grande, que se mantuvo durante 500.000, 1 millón, 3 millones de años, y fue precipitando esa vaporita tan colosal, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que para formar una vaporita de 1 kilómetro de espesor, los sistemas que tenemos actualmente no pueden, necesariamente se demorarían más que toda la historia de la Tierra para precipitar 1 kilómetro de sal. Estos sistemas que estamos observando aquí no tienen el calibre para evaporar tanta sal. Entonces eso nos lleva a decir, no, lo que pasa es que había todo un sector del océano que estaba súper salinizado. Esas son las evaporitas marinas, todo un sector del océano. Hay varias propuestas, hay propuestas que dicen, bueno, era somero y estaba conectado con el mar, otros que era somero pero estaba completamente desconectado con el mar, como tenemos acá. Interesante imaginarse una situación así, no ocurre actualmente, y había caída periódica del agua de mar dentro y se evaporaba, o algunos proponen más bien que la cuenca era profunda y pobremente conectada con el mar también, pero todo este lugar lograba llegar a hipersalinidad. Es algo muy discutido todavía, pues, cuando uno no tiene ejemplos actuales de algo, la dificultad aumenta
10 veces. Eso es algo de la geología. Cuando nada lo explica actualmente y uno tiene que inventarse una explicación, ya se volvió demasiado más complejo solo por eso. Y la verdad es esa. Aquí en la clase inicialmente nosotros les dijimos, no, el uniformismo, todo se da como se ha dado en la actualidad. Bueno, sí, la gran mayoría de cosas sí, pero hay cosas que no. Bastantes cosas que no. Como todo hay excepciones y no todo siempre funciona. Y pues también hay que darse cuenta que la Tierra ha cambiado también, no todo ha sido igual. No todo ha sido igual. Sí, sí. Por ejemplo, si estuviéramos en el Mesozoico y viéramos depósitos glaciares, en el Mesozoico no había glaciares, entonces uno tiene que decir, oiga, parece que en el pasado el planeta tenía enormes masas de hielo, ¿sí? Entonces la historia del planeta cambia, ¿no? Ahora hablemos de un periodo de tiempo en el cual esto pudo haber sucedido, el Mesozoico, especialmente el primer periodo del Mesozoico, el Triásico. Fue un periodo caliente, muy árido. En el Triásico se formó el gran continente gigantesco. ¿Alguien sabe cómo es eso? Tiene que saber lo imposible. Cuando todos los continentes se unieron casi que en solo uno, se formó un gran continente llamado, ¿cómo se llamaba? Bueno, de hecho es que ese continente, a ver, alguien, bien, que Pangea, sí, muy bien, eso ocurrió en el Triásico. En el Pérmico Triásico ocurre la formación de Pangea y ¡pum!, hay una extinción, la más severa de toda la historia. Pangea no era un lugar muy amable para la vida, la verdad. Que todos los continentes estuvieran pegados en uno solo, sí, chévere y todo, pero realmente era terrible para los seres vivos por muchas cuestiones, ¿no? No había una circulación entre los continentes. El sector central de Pangea era extremadamente árido, pero demasiado, algo que probablemente no existe en la actualidad. Las temperaturas del centro de Pangea eran tremendísimas, no había como ese refresco que trae el mar, ¿no? Lo que llaman continentalidad. ¿Alguien sabe lo que es la continentalidad? Los inviernos más severos y los veranos más severos de todos se dan en zonas continentales, lejos del mar, porque el mar atempera. Por ejemplo, la temperatura más fría registrada en el planeta Tierra, bueno, en el hemisferio norte, hablemos del hemisferio norte, no se dio en todo el polo norte, para nada. Se da en Siberia, bastante más al sur que el polo norte, porque la continentalidad permite que se den temperaturas extremas. En todo el polo norte estamos en el mar atempera, pero en Siberia se dan, particularmente en un lugar llamado Oymyakon, que es un lugar muy alejado del mar, se dio la temperatura más fría registrada en el hemisferio norte de 74, menos 70 y algo. Y en el caso de Antártida tenemos los dos, ¿no? Tenemos el polo y un continente justo en todo el polo, entonces se suman las dos cosas y se da una temperatura increíblemente fría en todo el centro de Antártida, por supuesto, la más fría del planeta, como menos 80 y algo. Pero entre más lejos del mar, más frío, que el mar tiene esa capacidad de atemperar. El Triásico tiene muchas evaporitas, hay muchas evaporitas gigantes, las llamadas gigantes salinos, muchos son de edad triásica. Eso nos lleva a pensar que el Triásico fue muy caliente, que se dieron este tipo de situaciones y se formaron evaporitas marinas. Pero nuevamente estamos hablando de un caso en el cual el uniformismo no funcionó y nos estamos metiendo en un terreno altamente desconocido y con muchísima especulación. Ahora hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo es que evaporitas triásicas? ¿Cómo así, profe? Claro, las evaporitas son una roca sedimentaria. Son una roca sedimentaria al igual que todo el resto. Y al igual que todo el resto, son un registro de los climas pasados. Algunas rocas son mejores para registrar climas que otras. Por ejemplo, una roca, una arenita. Hay muchos ambientes donde se forman depósitos de arena, muchísimos. Ya hay que ser muy buenos, hay que saber de sedimentología y de paleontología para uno mirar esa arena en particular y decir, esta arena es de una playa. ¿Por qué? Porque tenemos este molusco, tenemos esta cierta estructura sedimentaria en particular que es de una playa y no de un desierto, por ejemplo. Pero un buen sedimentólogo puede mirar que la arenita contiene dunas, entonces no, esto se formó en un desierto. Las evaporitas son un caso chévere, son un caso fácil, la verdad. Donde uno encuentra una evaporita, uno puede decir, aquí había un ambiente árido, caliente, suficientemente caliente para mantener la evaporación de un cuerpo de agua durante un tiempo prolongado y formar estos minerales. ¿Sí? Debido a que pues, las evaporitas se forman en un ambiente bastante restringido, ¿no? Miren todas las condiciones que tuvimos que decir para que se formara una evaporita, un ambiente cálido, un ambiente pobremente conectado con el mar, muchas cosas. Entonces, cuando uno encuentra una evaporita, uno puede asumir cosas del pasado en ese lugar en particular, en ese momento en particular, más fácilmente que otras rocas. Otra roca fácil para esto es el conglomerado. Si uno encuentra un conglomerado, ¿qué puede asumir?
Que esto tiene que saberlo. Si uno encuentra un conglomerado, voy a jugar un conglomerado aquí, digamos, un trozo de conglomerado que es una roca, así como pepitas de roca redondeadas. ¿Qué puede asumir de ese conglomerado? ¿Cómo se formó ese conglomerado? ¿Alguien puede decir cómo se forma un conglomerado? Bueno, pues, un conglomerado, ¿cómo se forma un conglomerado? Roca redondeada. ¿Dónde ven ustedes rocas redondeadas en su vida Por los cotidiana? ríos, profe. Exactamente. Bien, gracias. Espero que claro eso, porque es fácil, la verdad. Si no logran inferir la formación de un conglomerado, no les va a ir bien en las evaluaciones, porque no solo voy a llegar con conglomerado, voy a traer rocas más, con más historia, como por ejemplo esta que estamos viendo aquí. Ustedes tienen que entender que ciertas rocas sedimentarias se forman en ciertos ambientes y eso les permite inferir las condiciones del pasado. Eso es algo que deben poder hacer por lo menos en el caso de un conglomerado, por lo menos en el caso de una evaporita. Por lo menos esos dos. Una brecha, bueno, no, una brecha se puede formar en un ambiente glacial, en una falla se puede formar de muchas formas, pero estos dos, por lo menos estos dos tienen que quedar claros. ¿Listo? Las rocas sedimentarias no solo están ahí y son chéveres y ya no nos, por algo conocemos la historia de nuestro planeta. Y estos son casos básicos, básicos de la clase de geología general, y que si uno encuentra este tipo de rocas puede inferir cosas del pasado. Y ustedes están en capacidad de hacerlo, y digamos que se exige que puedan, por lo menos en los casos básicos. Bueno, finalmente vamos a hablar de algo muy interesante que son los diápidos salinos. La sal es un material muy Profe, interesante. Dime. profe, antes de empezar es un poquito, es que estaba viendo la diapo anterior, eso, digamos cómo se plegan la estratificación de las rocas y digamos uno cómo podría decir que ya cuando uno ve la parte de encima erosionada, digamos que con eso se erosionara, no sé, anticlinal y sinclinal, por decirlo, tendría mucha variación con lo que vemos ahora, de anticlinal o sinclinal, que digamos se formaran, digamos, estilo así como las cuencas y Grayson Wedge, algo así, no sé, capaz sí ocurriría ese tipo como de erosión. ¿Te No sé si refieres me como a cómo reacciona este material a la erosión la y la erosión. meteorización? Ajá. Este es un material débil, muy débil a la erosión y meteorización. Tiende a formar zonas deprimidas, pero hay algo en particular de este material. Y de hecho, tu pregunta es muy adecuada para la siguiente diapositiva. De hecho, es casi que la introducción a la siguiente diapositiva. Y tu pregunta es básicamente, ¿qué pasa cuando tenemos esta roca en un anticlinal, en un sinclinal? ¿Cómo se comportan estas situaciones, cierto? ¿Qué estructura forma? ¿Forma un valle, forma una cresta? Bueno, aquí estamos hablando de una roca muy especial, la verdad. Las evaporitas son rocas con propiedades mecánicas muy especiales. Entonces voy a responder tu pregunta justo con esta diapositiva de aquí, con diápiros salinos. ¿Qué pasa? ¿Por qué la sal es diferente a las demás rocas? Bueno, las evaporitas primero que todo no son solo sal, pero sí en gran enorme cantidad son sal, así que pues podemos hablar de sal como el mineral que domina las propiedades mecánicas de este tipo de rocas. Propiedades particulares, son altamente solubles en agua, es decir, tienden a meteorizarse fácil, sí, eso es cierto, pero algo mucho más importante, o con mucha más connotación, o más bien nuevo en esta clase, es la capacidad de deformarse que tiene. Se deforma con mucha facilidad, muchísimo más fácil que las demás rocas, demasiado más. Y adicional a eso, es muy liviana. Así que vamos a pensar qué pasa, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Entonces, contemos una historia. Contemos una historia registrada en rocas sedimentarias. Tenemos una cuenca, ¿cierto? El mar inunda esta cuenca. De hecho, les voy a contar esta historia desde la formación de la cuenca. Imagínense que no estaba la cuenca, ni siquiera las cuencas también se forman en algún momento. Y les voy a contar algo de Colombia. De Colombia, ¿listo? Entonces, imaginémonos que estamos en un sector plano que no está inundado por el mar. Empieza a haber subsidencia. En este caso, la subsidencia se dio por un sistema tensional de este tipo que comenzó a estirar la corteza
y a generar subsidencia. Entonces, primero teníamos esto aquí, luego nuestro lugar se empieza a deprimir ligeramente, empieza a dar subsidencia. ¿Qué va a pasar aquí? Primero, antes de que entre el mar, se va a formar un sistema fluvial. Se va a formar un sistema fluvial, como por ejemplo el Valle Bajo del Magdalena actualmente. Y este sistema fluvial, ¿qué roca icónica va a depositar? Por lo menos en la parte cercana al río. ¿Qué roca va a depositar este sistema fluvial? Que se formó recién, se está deprimiendo el lugar y se está formando la cuenca sedimentaria. No he dicho, ¿qué roca va a formar un río? ¿Qué roca forma un río? La clásica. ¿Qué roca forma un río? Una de las rocas que forma un río y la que más es diciente que se formó en un río. Un conglomerado, bien, por fin, Juan Pablo, gracias. Un conglomerado, exacto. Entonces, se forma un conglomerado debido a que la cuenca está formándose. Y este conglomerado siempre se forma cuando una cuenca está en sus momentos nacientes, cuando está naciendo. En una cuenca se forma un conglomerado. Y a este conglomerado se le suele llamar un conglomerado basal. Basal, porque mucho, hijo de pucha, estoy... El lugar donde tengo el mouse es extraño y hace que basal, no puedo escribir prácticamente. Conglomerado basal. Casi todas las cuencas tienen un conglomerado basal porque inicialmente, cuando la cuenca nace, se forma un sistema fluvial primero. Obviamente también hay un poquito de arcillas y de otros materiales, ¿no? Arenas, pero ese conglomerado basal es clásico. Luego, la subsidencia continúa y el lugar es inundado por el mar. Es inundado por el mar y se empiezan a formar sistemas de playas, lo cual deja arenas. Arenitas, ¿no? Porque ya llegó el nivel del mar hasta aquí. De manera casi, digamos, siguiente, si las condiciones son favorables, también se forman calizas. Ya en un ambiente marino somero rico en seres vivos se forman calizas. Esto no sucede de forma solo en una dirección. Esta vaina, estas cosas, ya no he entendido qué es lo que me molesta. Puede suceder que el mar nuevamente entre un poco y se forme otra arenita. ¿Sí? Luego retrocede un poco y se forma otra caliza, porque la caliza se forma ya en un ambiente marino somero, mientras que uy, qué pulso tan malo, qué pena. Mientras que, no voy a aplanar esto, es que ya es así, no es una grosería. Mientras que la arena se forma en el frente de playa, en cambio la caliza se forma ya un poquito más profundo, entonces podemos tener alternaciones de calizas con arenas. Ahora pensemos en que el lugar llegó a ser muy profundo. Se forma una lodolita. Una roca marina profunda con fósiles de animales que habitan sectores profundos también de los que caen desde superficie, ¿no? Y ahora ocurre nuestro supuesta vaporita marina. Eso quiere decir que todo en la cuenca, todo nuestro mar interior se supersalinizó por un momento, por un tiempo, y empezó a precipitar cantidades enormes de sal en el fondo. Voy a ponerle esta simbología, unas Bs. Esta no es oficial, a veces se utiliza también para cenizas, pero voy a ponerle unas Bs en este caso, ¿listo? Pero esta no es oficial, las que utilicé abajo son oficiales, pero esta no. Se forma esta capa de sal. Ahora imaginémonos la conexión con el mar se renueva, deja de haber tanta evaporación y seguimos con una situación más bien normal de lodolitas, calizas, arenas. Bueno, aquí. Ahora, sigamos la historia. La cuenca cambia enormemente y hay una fuerza compresiva que la levanta, ¿cierto? Pucha, no me favorece esta mesa para mi pulso.
Así que esto se pliega y se forman anticlinales, sinclinales y fallas inversas, y se forma nuestra cordillera. Pero antes de eso, si hay suficiente peso sobre la sal va a comenzar a deformarse de la siguiente manera, pongan atención. Ya contamos la historia de cómo llegó la sal ahí, ¿no? Entonces ahora tenemos la sal así, una capa de sal, y tenemos mucho peso de roca sedimentaria encima. Aquí tenemos la sal, ¿cierto? Sal. ¿Qué va a pasar? La sal se va a comenzar a comportar de esta manera. Aquí tenemos la situación inicial, ¿listo? Luego tenemos lo siguiente. Ella se empieza a deformar, y por el hecho de ser más liviana, mucho más liviana, va a comenzar a comportarse así. Va a comenzar a ascender en forma de diápiros, de esta manera. Eso genera una deformación de toda la zona tremenda, ¿no? La sal con esta capacidad, obviamente, se reduce el espesor del estrato inicial porque se transformó en esos diápiros, y estos diápiros prácticamente avanzan como intrusiones ígneas, y son capaces de desligarse completamente del estrato inicial y convertirse en una intrusión salina, un diápiro salino se llama eso, un diápiro salino. Y esto coexiste con los anticlinales y sinclinales, y por alguna razón, en los anticlinales, en la cresta de un anticlinal, se suelen presentar los diápiros salinos, y pueden llegar a aflorar de esta forma, así, y formar acá. Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿listo? Entonces vamos a ir aireando. Eso es lo que esta diapositiva les quería mostrar. Esto es un diápiro salino, miren. Y eso creo que responde a tu pregunta de cómo se comporta la sal en este ambiente de anticlinales y sinclinales, ¿no? Se comporta muy distinto, de hecho no se acomoda como una capa más del anticlinal y sinclinal. No, la verdad tiende a formar diápiros. Entonces como que es un caso muy distinto. ¿Y esto por qué? Su baja densidad hace que él tienda a ascender bajo el peso de las demás rocas, y el hecho de que es muy fácil de deformar permite que lo haga a manera de diápiro. Estos son los diápiros salinos. En Colombia tenemos diápiros salinos, claro que sí, pero son poco observables, así que vamos a ir a... ¿Por qué? Porque tenemos mucha vegetación. Los diápiros salinos no son estructuras raras, no son nada raro, pero vamos a ir aquí a las montañas de Sagros. De hecho aquí, si dejamos un taller más, aquí va a ser el taller, van a buscar anticlinales y sinclinales aquí, porque hay muchísimos, pero les voy a mostrar los diápiros salinos. Miren, esto es un diápiro salino. Uno creería inicialmente, uy, ¿esto qué es? Una intrusión de roca basáltica negra. No, es sal, esto es un diápiro salino gigantesco que está intruyendo, en este caso, en el flanco de un anticlinal. Busquemos otro, miren todos estos diápiros salinos, miren otro. Ah, bueno, y acá también hay otra revelación, ¿no? Que la sal puede ser negra, la sal puede verse negra desde distancias grandes, debido a que tiene algo de materia orgánica mezclada. Miren esta. Uno no pensaría que es un diápiro salino por el hecho de ser negro, eso es muy engañoso. Y miren, aquí tenemos dos fenómenos de formación de sal. Uno antiguo que se convirtió en un diápiro y otro moderno, mírenlo. Irán es un país muy rico en sal, ¿no? Tenemos salares modernos que se están formando actualmente y tenemos gigantes salinos del pasado que se convirtieron en diápiros salinos. Entonces, me han dicho, tienen sal la que quieran, debe ser baratísima, debe ser lo más barato de todo el país, yo creo. El petróleo también, Irán tiene mucho petróleo, muchísimo, tanto que cuando le levantaron las restricciones, el precio de todo el petróleo bajó en todo el mundo y hubo una crisis del sector, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos muchos procesos de formación de sal que si dejo un taller les invitaré a explorar ya haciendo dibujos, esquemas. Pero estos son los diápiros salinos y aquí tenemos anticlinales y sinclinales y vemos como la sal no se acomoda como los demás estratos, no, se deforma completamente y forma diápiros. Entonces es un caso particular, una roca muy particular que se comporta muy distinto a las demás. Diápiros colombianos de Nemocón y Zipaquirá no son muy difíciles. La verdad, yo he intentado verlos y no, mucha vegetación. Pero no sí creería que hay una forma aquí, pero aquí está la mina, acá hay una mina de sal, como pueden ver, pero pues si no fuera por la mina, difícil, la verdad, difícil. Seguramente esta forma redondeada de aquí se dio por la intrusión del diápiro de Nemocón, pero no es para nada tan sencillo como en el caso de las montañas de Sagros, que se ve el diápiro completamente
Aquí es un poco más difícil y el de Zipaquirá es todavía más difícil de ver aún. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Como una presa. Pero todavía más difícil ver el diápiro de Zipaquirá. Yo diría que es por la vegetación. Pero si uno ve este sector y uno dice, oye, la vegetación es como diferente, es como muy... Yo sí creo que hay un patrón, ¿no? Me parece que la vegetación se ve distinto justo aquí en el diápiro salino de Zipaquirá. Pero interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona la vegetación a un suelo compuesto de sal? ¿Qué tipo de plantas crecen ahí? ¿Será que es posible, de acuerdo al tipo de plantas que crecen ahí, uno decir, acá hay un diápiro salino y puede volverse una herramienta de exploración de sal? Si uno conoce la asociación de organismos que se adaptan a la sal y los que no, no sé, es una pregunta que no estoy en condiciones de responder. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Así se comporta la sal. Aquí tenemos los ejemplos pre-COVID, los que tocaba mostrar cuando no teníamos esta posibilidad. Algunos diápiros salinos están aflorando en el fondo del mar, como por ejemplo estos diápiros salinos que están aflorando en el fondo del Golfo de México. Inmediatamente afloran, se comienzan a disolver, entonces se aplanan, ¿no? Entonces, pero mírenlo aquí, esto lo llaman los diápiros salinos de Mickey Mouse, y son trampas petroleras muy importantes del Golfo de México, muy estudiados debido a que son impermeables, y si hay un estrato permeable que ha sido cortado por ellos, puede ser un reservorio petrolero. Y aquí tenemos un diápiro salino en las montañas de Zagros, miren. En las montañas de Zagros, el domo de sal de Yashak, domo salino de los muchos que hay en Irán. Así que ya vemos cómo se forman las evaporitas, en dónde, cuáles son los dos tipos, en qué orden los minerales se forman, y uno de los tipos, que es este, que no se ha explicado con un sistema actual. Bueno, muchachos, ¿qué preguntas tienen? Ya hemos terminado esta clase y ya de mi parte vamos a continuar con la clase de Geología Económica en la próxima ocasión que nos veamos. Así que muchachos, por favor hagan preguntas de esto, de lo que quieran, de cualquier cosa. Si no han entendido algo, por favor pregunten, ¿no? Este es el momento de hacer cualquier pregunta. No tiene que ser de esta clase o si quieren que me devuelva diapositivas lo hago. O preguntas de lo que sea, aquí estoy para esto. Tenemos... Profe, yo tengo una pregunta de infiltración. Dímelo. Es que no entiendo una cosa y es, digamos, cuando el profe explicaba infiltración, creo que el profe Harold o su merced, no me acuerdo, pero cuando se explicaba infiltración hablaban de una velocidad de infiltración, pero es que yo tengo entendido que, digamos, o sea, yo pienso que la velocidad de infiltración del suelo en algunos casos debe ser mayor o menor a la roca, porque pues el suelo no es roca, ¿no? Pero digamos, el profe lo igualaba un poco cuando hablaba de escorrentía y eso. Entonces yo considero que, digamos, pues está el nivel freático, pero, o sea, debe haber como una velocidad diferencial entre estos dos sistemas, lo que es el suelo y pues los horizontes A y B, y lo que ya vendría siendo roca, específicamente, que ya viene siendo el horizonte C, ¿no? Que ahí sí ya comenzamos a hablar de la porosidad de la roca y de la capacidad de infiltración. Pero es que como que se igualaba un poco con el suelo y eso me confundió. Sí, me parece muy válida tu observación. El suelo y la roca deben ser tratadas por aparte, ¿no? Nosotros no hemos hecho la distinción mucho, ¿cierto? Así que deberíamos explorar eso, ¿no? Porque el suelo y la roca son diferentes y tienen capacidades de infiltración distintas, eso es verdad. Nosotros hemos hablado mucho de la roca y de grandes profundidades, pero ¿qué sucede en el suelo, no? Hay lugares donde no hay suelo, hay lugares donde sí. Yo creería que el suelo, como tú dices, tiene una capacidad de infiltración más alta que la gran mayoría de rocas, mucho más poroso, y la capacidad de infiltración debe ser más alta. Luego llegamos al siguiente horizonte donde tenemos regolito, y finalmente llegamos ya a la roca madre que llaman. Entonces, sí, yo creo que tu observación es válida. Hay que tratar el suelo como un horizonte diferente. Yo creo que su capacidad es más alta de infiltración. Pero ya cuando hablamos de acuíferos, tenemos que llegar hasta este sector de aquí. Disculpen, de verdad que el mouse no me está ayudando a mis dibujos. Está raro, no sé. Entonces el agua pasa a través del suelo a cierta velocidad y va cambiando la velocidad, ¿no? ¿Qué consecuencias podrá tener eso? Eso es interesante lo que acabas de mostrarnos, una velocidad diferencial, como dices tú. Así que aquí debe encontrar
una velocidad probablemente menor cuando llega a la roca madre, y más si se trata de una roca madre impermeable como digamos un granito, aquí llega y queda prácticamente detenida, ¿no? Pero si la roca es, por ejemplo, una arenita, digamos que hay una arenita por aquí, tendría que haber un contacto intrusivo, ¿no? Entre la intrusión granítica y la arenita. Aquí sí puede infiltrarse, en cambio en el granito no. Y finalmente, para ser parte de un acuífero, un llamado acuífero, debe infiltrarse hasta las rocas o hasta el sedimento por debajo del nivel del suelo. Pero sí, me parece muy válida tu observación. El suelo debe ser trabajado como un horizonte diferente, como un cuerpo distinto. Y yo creo que tiene una tasa de infiltración más alta que las rocas en general, sí. Que la roca madre de la cual proviene el suelo. Puede provenir de una roca madre muy impermeable como una más permeable, pero yo creo que el suelo, cuando está bien formado y es bien rico en materia orgánica, es poroso, porque hay muchos animalillos y cosas que aumentan su porosidad, así que yo creo que tiene una capacidad de infiltración muy alta. Sí, profe, es que sí, es que me confundía un poco hablar de escorrentía. Entonces, en los dibujitos y todo en la clase ponían la escorrentía a nivel del suelo, ¿no? O sea, en la parte superior. Pero, o sea, como que no hay esa distinción y me confunde, ¿no? Porque yo creo que esa escorrentía y la infiltración, y en especial el nivel freático del que ustedes hablan, depende mucho del suelo. Entonces, como que unirlo, no, o sea, porque igualmente pues el suelo depende de la roca madre, ¿no? Y es como que también tiene sus estratos de arena, limo, arcilla, y pues digamos entre más arena pues va a ser más poroso, o sea, los mesoporos y los macroporos van a ser más grandes, entonces va a infiltrar más rápido, pero igualmente cuando se iguala, el ejemplo que ustedes ponían de escorrentía a nivel del suelo, o sea, a nivel del suelo, poniendo el ejemplo, por ejemplo, hay un granito, creo que es erróneo, profe, porque puede que en la roca madre, en el horizonte se haya un granito, pero el suelo superficial sea muy arenoso, por ejemplo, no sé por qué, por sedimentos y todo el cuento, entonces puede que la infiltración en la parte superior sea muy alta y no se vea la escorrentía, pero sí se vea en la parte inferior, que es la que ustedes trabajan. Es mi opinión personal, no sé. Bueno, aquí hay una especie de conflicto ahí, pero yo creería que la escorrentía se puede dar Es en que de pronto me cualquier suelo. confundía, no sé. Sí, es interesante lo que exploras, pero yo creo que incluso en situaciones donde hay mucho suelo se da escorrentía, ¿no? Cuando, No, 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 cuando el suelo es sí, incapaz de... Sí, sigue. a lo que me refiero es que no, de pronto no son iguales, ¿no? O sea, de pronto son muy contrastantes. Entonces uno puede suponer que por el tipo de roca que hay abajo puede no haber escorrentía sin infiltración, pero el suelo no se lo va a permitir porque de pronto el suelo es muy arcilloso, entonces la escorrentía se va a presentar en la parte superior y no va a llegar abajo. Ese es mi punto, ¿sí? Como que no. Eso es cierto, eso de hecho puede pasar, puede que haya un suelo arcilloso y no permite que el agua percole hasta niveles inferiores, eso también puede pasar. Es que aquí ya tú ya estás mostrándonos que la situación es mucho más compleja que eso es lo que vimos en la clase, ¿no? La interacción entre el suelo y la roca puede ser compleja. Pero sí, nosotros no mencionamos el suelo casi, más bien trabajamos como si estuviéramos en un desierto sin suelo, ¿no? Ujú. Prácticamente granito, granito, está aflorando granito, y nosotros casi que no trabajamos el suelo, eso es verdad, es una invitación muy, muy buena la que nos haces de explorar el suelo como interacción en este caso. De todas formas, ¿no? Cuando hay demasiada precipitación, el agua va a fluir de manera escorrentía por sobre el suelo, porque el suelo también se puede saturar. Pero sí, no, es muy interesante lo que dices de cómo el suelo puede cambiar toda la dinámica y es algo que no exploramos casi en la clase, la verdad. Nos centramos mucho más en lo profundo, ¿no? En lo profundo. Es que esto Pero, es un tema muy amplio. pero Dime. digamos, profe, si ustedes, o sea, yo también me ponía a analizar, si ustedes como geólogos se enfocan solo en la roca, o sea, y como en esos niveles, cuando ustedes hacen los análisis, o sea, no necesitan la interacción del suelo para hacerlo. O sea, no necesitan, por ejemplo, o sea, no diferencian que si en la roca madre, por ejemplo, hay un granito, no diferencian que haya, por ejemplo, no sé, un oxisol, que son suelos de 2 metros, a un entisol, que son de 30 centímetros, o sea, eso no va a tener influencias para sus medidas. Sí, eso va a tener influencias, eso sí. Yo estoy seguro que un hidrogeólogo debe tener en cuenta el tipo de suelo que hay a la hora de calcular cuánta agua percola. Yo en particular nunca he trabajado con modelos hidrogeológicos, pero yo estoy seguro que lo que tú dices debe ser tenido en cuenta. No puede ser que no lo tengan en cuenta. Esa no es mi especialidad, ¿no? Cada quien tiene sus temas que trabaja más. Pero yo creo que sin tener en cuenta el tipo del suelo que hay, uno no puede predecir cuánta agua se va a infiltrar. Sería erróneo el modelo si uno no tiene en cuenta el tipo de suelo. Así que yo diría que sí se tiene en cuenta. Estoy seguro que sí. Que si lo he hecho yo en particularmente, ¿no? Que yo nunca he hecho un modelo hidrogeológico donde se calcule la capacidad de infiltración, donde se mide la trayectoria de las aguas subterráneas,
Pues yo estoy seguro que sí se tiene que tener en cuenta eso. O al menos en mi Sí, opinión, igual que tú, yo creo que estaría mal hecho si uno no tiene en cuenta el tipo de suelo, porque por ahí comienza todo, ¿no? Que al fin y al cabo todas las aguas subterráneas vienen de las aguas lluvias, tienen que pasar por el suelo. Y la roca y el agua lluvia tienen normalmente esa interfaz, ¿no? Entonces sí, estoy seguro que sí se tiene en cuenta, estoy segurísimo que sí, la permeabilidad, claro. esa era mi pregunta, profe, y mi opinión. Sí, pues más que pregunta fue un aporte, ¿no? Fue un aporte a algo que de pronto no se mencionó, pero sí, claro, la naturaleza del suelo influencia demasiado, si es más bien tiende a escorrentía, más bien tiende a infiltrarse, como dices tú, si hay un suelo arcilloso, entonces más bien va a favorecer el agua que va por escorrentía en lugar de favorecer la infiltración. Es un tema muy interesante y muy avanzado. Cuando uno piensa que cualquier cosa encuentra más y más complicaciones. Pero sí, es un buen aporte, es un buen aporte. Y yo diría que sí, sí se tiene en cuenta, se tiene que tener en cuenta. Estoy seguro que sí. Ah, profe, gracias. No, no es más por el momento. Ok, listo, gracias a ti. Bueno, listo, entonces vemos que ya se tienen que retirar otras clases, muchachos. Bueno, listo. Entonces, espero les haya quedado claro esto. Yo no sé qué va a pasar, todavía no hay asistencia de todo el mundo. Es una situación extraña, no sé, es que toca mirar cómo está la cosa en otros departamentos, el paro, todo eso. Bueno, buen día, Juan Pablo, Sofía, buen día. Leonardo, entonces gracias. Nos vemos a la próxima, listo, nos vemos mañana. Bueno, entonces descansen, muchachos. Bueno,